Palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Gloria a Dios. Muchas gracias, Dorisita. Muy buenas noches a cada una de las hermanas que en esta noche pues, nos acompañan en este cafecito para el alma, ¿verdad? Y pues físicamente el cafecito da ánimo a nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo anima, lo calienta un poquito, lo incentiva para salir quizá de ese estado de, podríamos decir, apocamiento, de ese estado de ensimismamiento en el que muchas veces puede una caer debido al clima, a las circunstancias, a los problemas que nos tocan que enfrentar y pues tomándose una taza de cafecito físicamente, pues uno entra en calor, uno se anima, ¿verdad? Uno se estimula un poquitín para seguir, para salir adelante. Entonces yo quiero invitarles, amadas hermanas, a que así como ese café obra positivamente en nuestro cuerpo físico, dejemos que esta noche la palabra de Dios, palabra que es fuerte, palabra que es viva, palabra que es eficaz, obre también en nuestra vida y en nuestro corazón. Nuevamente tengan ustedes muy buenas noches y anhelo de todo corazón que la palabra de Cristo resida en cada una de ustedes con todo su poder, con toda su riqueza, con toda su fuerza, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Esta noche vamos a combatir un mal que pues se ha estado presentando en nuestra vida o a nuestro alrededor también, ¿verdad? Un mal que pues hemos dejado quizá que avance, ¿no? Que menoscabe en nuestro interior, que menoscabe en nuestra espiritualidad, podríamos decirlo así, que menoscabe físicamente en nuestra persona y le hemos dado cabida, ¿no? Hemos permitido que avance, que tome terreno y nosotros consciente o inconscientemente hemos cedido ese terreno. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a reconquistar todo territorio cedido, todo terreno que nos ha sido robado, toda bendición que nos ha sido quitada por haber permitido, por haber consentido este estado del cual nos vamos a encargar en unos momentos en nuestra vida, ¿sí? Como seres humanos que somos, ¿podemos experimentarlo? Sí podemos, como muchas veces he compartido con ustedes. ¿Somos seres humanos? Sí. Y por eso podemos caer, ¿qué les digo yo? En angustia, en desesperación, en ansiedad, en temor, en miedo, ¿sí? ¿Podemos hacerlo? Sí. Podemos caer, pero lo que no debemos hacer por ningún motivo es quedarnos en ese estado, quedarnos en esa circunstancia que pues definitivamente deprola nuestra vida. Cada una de nosotras entonces en esta noche en el nombre de Jesús y con el poder y la autoridad que nos da ese nombre, sobre todo nombre, y al amparo de la intercesión de nuestra Madre María, empecemos esta lucha. Y digo lucha porque no solamente se trata de decir, bueno, sí, voy a recuperar lo que es mío. No, tenemos día a día, momento a momento, luchar contra este mal, contra esta ansiedad que hemos permitido en nuestra vida. ¿Sí? El libro de los Proverbios, en el capítulo número 12, versículo 25, dice así la palabra de Dios. Ansiedad en el corazón deprime al hombre, pero una palabra buena le causa alegría. Miren cómo este libro ha sido escrito hace miles de años y sin embargo ya define claramente este mal que ahora nos aqueja, que ahora nos atormenta, pues ya les digo, por las circunstancias que nos toca que enfrentar, por los diversos momentos que nos toca que atravesar, ¿verdad? Ansiedad. Dice la palabra de Dios, ansiedad en el corazón deprime al hombre. ¿Qué hace la ansiedad en el hombre? Lo deprime. ¿Y qué quiere decir deprimirse? Quiere decir apocoparse, ¿verdad? Como achicarse, como encogerse, como entumirse, ¿sí? Entonces, todos estos sinónimos que les he mencionado de la depresión ocurren físicamente en nuestra vida. Primero nos vamos a encargar de la parte física de esta ansiedad,
¿sí? Y por eso les mencionaba todos esos sinónimos de lo que hace la depresión, ¿sí? Nos hace menos, nos encoge, nos deprime, nos oprime, ¿verdad? Esa ansiedad. Pero dice el libro de los Proverbios, una palabra buena le causa alegría, ¿sí? ¿Y qué mejor palabra buena que precisamente la palabra de Dios? Esta palabra que ha sido escrita hace miles de años, pero que sin embargo, como estamos viendo en este momento, es tan actual. Pareciera que este versículo precisamente lo han escrito para estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, porque no únicamente es la pandemia, no únicamente es la enfermedad, es la parte económica que se asocia a esta enfermedad en el caso de caer en ella, ¿verdad? Es la parte afectiva, el hecho de no poder estar, el hecho de no poder compartir con nuestros seres queridos, con nuestra familia, ¿verdad? Ahora hay un poquito más de libertad que se ha confundido inclusive con libertinaje en el sentido de que se están despreocupando, se están haciendo de menos muchas causas que teníamos nosotros que tomar, muchas precauciones, perdón, que teníamos que tomar para evitar contagiarse, ¿verdad? Entonces, ¿hace cuánto que uno no tiene un abrazo, pero de aquellos con un familiar, con un ser querido? ¿Verdad? Esa es la parte afectiva que también nos está tocando esta enfermedad que estamos enfrentando a ser para 2 años, ¿sí? La parte económica ya le hemos mencionado, porque ¿cuánto cuesta un bidón de oxígeno? En el caso de no tener un seguro, ¿cuánto cuesta una clínica? ¿Cuánto cuesta el tratamiento de esta enfermedad? Aparte de eso, la parte emocional, ¿no? Hay un familiar enfermo, se le aísla con el temor de recoger sus cosas, de no acercarse, con el temor de desinfectar su servicio, el baño, si es que hubiera uno solo en casa. Entonces, ¿cuánto nos está afectando esta enfermedad? Y nosotros estamos dejando que esta ansiedad que nos deprime, pues siga robando terreno en nuestro interior, siga mellando en nuestra vida al punto de efectivamente oprimirnos, hacernos menos, al punto inclusive de no dejarnos razonar con una mente abierta, con una mente plena en la palabra de Dios que nos habla de confianza, de esperanza y de abandono en ese Dios todopoderoso que por amor entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Sí? Recordemos entonces este versículo del libro de los Proverbios. Ansiedad en el corazón deprime al hombre, pero una palabra buena le causa alegría. Y con alegría, con una sonrisa, vamos a poder nosotros extirpar de nuestra vida esa ansiedad que deprime. Cuando uno sonríe, dice, no únicamente se ponen en acción los músculos de nuestro rostro, sino que se liberan también ciertas hormonas, ciertas sustancias en nuestro organismo que mejoran nuestro sistema inmunológico, que mejoran nuestro estado de ánimo y que mejoran nuestro sentido del humor, ¿verdad? Entonces, esa palabra buena, esta palabra de Dios es la que nos va a provocar, es la que va a ocasionar en nuestra vida esa alegría profunda, esa alegría grande que va a extirpar, como les decía hace un momento, esa ansiedad en nuestra vida, ¿sí? Cada día, les repito, nosotros caemos o podemos caer en la tentación de caer, de sumergirnos en las garras de la ansiedad. Este sentimiento vertiginoso, ¿no? Que pareciera resumirse en una expresión, lo quiero para ahora, ¿sí? La ansiedad nos lleva a decir ya que sane de una vez, ¿no? La ansiedad nos lleva a decir que esta enfermedad termine ya de una vez. Pero si nosotros dejáramos que la palabra de Dios, que nuestra confianza, que nuestra esperanza esté puesta en ese Dios y no en la circunstancia que nos toca que enfrentar, qué distinta sería nuestra vida. Porque pasaríamos por la enfermedad, sí, pero con otra perspectiva, con otra manera de ver la enfermedad. Porque no estaríamos poniendo nuestra atención en esta enfermedad,
si no la estaríamos poniendo en ese Dios todopoderoso para quien nada, absolutamente nada es imposible. Ni siquiera la muerte, porque ya lo dijo Jesucristo, aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que está vivo, no morirá. Él ya venció a la muerte. Entonces, aferrémonos a sus palabras, aferrémonos a sus promesas, ¿sí? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra ansiedad proviene del latín ansietas, que quiere y se refiere a un estado de agitación, de inquietud y de zozobra del ánimo. Entonces, imagínense, agitación, inquietud y zozobra del ánimo. 3 palabras que estamos utilizando para describir ese estado ansioso. Ese estado que nos va a llevar, como vamos a ver más adelante, a situaciones más complejas, a momentos más complicados en nuestra vida si no sabemos controlarla. Les repito, no es malo el sentir ansiedad porque somos seres humanos. Y como seres humanos podemos experimentarla. Lo que no podemos hacer es quedarnos en ella para dejar que esa ansiedad obre cosas negativas en nuestra vida. ¿Sí? Este término ansiedad muchas veces se confunde con el miedo, pero son totalmente distintos, porque el miedo surge de un peligro real, de un peligro existente. En cambio, la ansiedad surge de algo que uno presupone, de algo que a lo que uno se anticipa, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo. Alguien que le tiene miedo a los perros, ¿verdad? Mira al animal delante suyo y efectivamente se paraliza. Tiene miedo, ¿por qué? Porque realmente está el animal, el perro, delante de ella y todavía encima le ladra, ¿sí? O sea, no solamente es el animalito que está ahí parado, sino que le ladra, ¿verdad? Entonces, esta persona experimenta esta circunstancia del miedo. En cambio, ¿qué ocurre con la ansiedad? La persona ansiosa está en su casa y tiene que salir a la calle. Ni siquiera ha atravesado la puerta de su casa para estar en la calle y ella ya se está imaginando al perro que viene y le ladra. Entonces, no sé si me dejo entender. El miedo es por algo real, físico, presente en ese momento. En cambio, la ansiedad es por algo que uno presupone, por algo que uno anticipa. Entre comillas, una preocupación. ¿Sí? Una preocupación fácilmente nos lleva a la ansiedad. Y la ansiedad, si nosotros dejamos que gane terreno en nuestra vida, entonces nos va a arrastrar a otras consecuencias, ¿verdad? Esta ansiedad puede ser una reacción normal al estrés. El ejemplo que les ponía ahora de esta enfermedad, del COVID, ¿verdad? Puede ser una reacción normal al estrés, pero lo que no debemos hacer es quedarnos en ella. No debemos permitir que esa ansiedad se quede en nuestra vida, ¿sí? Las manifestaciones de la ansiedad, entonces, corresponden a una experiencia mental. Es decir, yo la estoy imaginando. No he salido de mi casa, pero como sé que tengo que salir a la calle, ya estoy con esa ansiedad porque presupongo que me voy a encontrar con un perro. Presupongo que me voy a encontrar con ese animal que me puede hacer daño. Entonces, con esto claro, entre ansiedad y entre miedo, nosotros vamos a ver cuáles son estos tipos de ansiedad que pueden presentarse en nuestra vida. Una ansiedad que es un estado, ya les digo, transitorio,
que puede presentarse normalmente en nuestra vida porque somos seres humanos ante una circunstancia, y una ansiedad que viene como un rasgo, como una tendencia. Es decir, yo tiendo a estas crisis ansiosas. Yo tiendo por mis pensamientos, por mi estado de debilidad, tanto físico como espiritual, a ese estado ansioso. Entonces, una vez definimos estos dos tipos de ansiedad, una que es un estado transitorio y la otra que es un rasgo, que es una tendencia a la que yo voy, en la que yo caigo con facilidad, ¿verdad? Esta ansiedad, como les mencionaba hace un momento, puede producirse por el estrés y puede ayudarnos a enfrentar alguna situación, sí, pero cuando inmediatamente me siento ansiosa y controlo esa ansiedad. Pero si yo me dejo llevar por ella, entonces no voy a controlar la ansiedad, sino voy a dejar que la ansiedad me controle a mí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver qué síntomas caracterizan o qué síntomas presenta una persona ansiosa. El primer síntoma que va a aparecer es una aceleración del ritmo cardíaco y de la respiración. Es decir, vamos a sentir nuestro corazón pum, 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 y la respiración, ¿verdad? Ese es uno de los síntomas que se van a manifestar en la ansiedad. La siguiente manifestación es una sensación de entumecimiento y hormigueo. Es decir, voy a sentir que mi cuerpo se pone duro, se pone rígido. ¿Por qué? Por ese mismo estado ansioso. ¿Debido a qué? A esa taquicardia, a esos latidos acelerados y a esa respiración acelerada. Cuando uno respira aceleradamente puede caer fácilmente en lo que se llama una cetosis, ¿verdad? Entonces esto va a producir precisamente ese entumecimiento de nuestros músculos y ese hormigueo que se va a producir en ellos. Puede producirse también náuseas o molestias abdominales. También van a haber temblores y mareos que inclusive pueden llegar al desmayo. Una crisis de ansiedad, cuando no es controlada, genera una situación de pánico que inclusive cursa con síntomas parecidos o similares a los de un infarto al corazón. Imagínense entonces cuánto nosotros podemos producir por este estado ansioso que no sabemos enfrentar, que no sabemos parar, que no sabemos decirle alto, detente, porque conmigo está quien todo lo puede. Vamos a ver más adelante cómo vamos a vencer esta ansiedad, cómo vamos a luchar. Y pongan atención, luchar. Cuando uno lucha, no se detiene, la lucha es constante, ¿sí? Entonces, a luchar, si yo sé que continuamente caigo en esos estados ansiosos, si yo sé que determinada circunstancia me provoca ese estado ansioso, entonces tengo que luchar, tengo que sobreponerme, ¿sí? Si al principio ese estado ansioso me dura, qué sé yo, 10 minutos, 15 minutos, entonces procuro controlarme, repetir estos versículos bíblicos que vamos a ir compartiendo dentro de un momento. ¿Para qué? Para que ese estado ansioso vaya decayendo. Si antes tardaba 15 minutos, van a empezar a ser 10, van a empezar a ser 5, y dentro de poco ustedes mismas se van a sorprender en el nombre del Señor, y esas crisis ansiosas van a durar lo que duró en darles la noticia, lo que duró en escuchar esa información que estaban escuchando, ¿verdad? Entonces, no dejemos que la ansiedad tome control sobre nuestras vidas. Vamos a compartir ahora algunas complicaciones que pueden presentarse en nuestra vida, y si ya los estamos presentando, pues hagamos un mea culpa, ¿verdad? Hagamos un mea culpa y pidámosle al Señor que nos ayude a poder vencer, a poder luchar contra esta ansiedad,
para poder vencerla, no por nosotros mismos, porque yo sé que en 2, 3 días nos vamos a dar por vencidos y vamos a decaer en nuestro esfuerzo. Sin embargo, si le pedimos ayuda a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios que fue capaz de entregar su vida por nosotros, pues lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr y vamos a salir adelante. Algunas de las complicaciones que pueden presentarse debido a una ansiedad no controlada. La primera de ellas, la depresión. Depresión. Ya decía el libro de los Proverbios, la depresión, la ansiedad deprime al hombre, ¿sí? La primera complicación entonces es la depresión. La segunda complicación es que podemos caer en el abuso de sustancias ansiolíticas. Esas sustancias que en un principio quizá pueden ayudarnos, sí, es cierto, en un principio tal vez pueden ayudarnos y son necesarias, pueden ser necesarias también, ¿verdad? Según la indicación, según el criterio del especialista, ¿verdad? Pero si yo no controlo esa ansiedad, ese estado de ansiedad, si al principio me dan una dosis de 0.25 de un ansiolítico y yo no controlo mis estados ansiosos, esas dosis de 0.25 prontamente se van a convertir en dosis de 0.5. Ya no de 0.5 sino de 1, ¿verdad? Entonces van en aumento. Y ya no va a ser un simple ansiolítico, sino que se va a pasar a una sustancia que es mucho más fuerte, que inclusive fuera de control podría ser mucho más peligrosa en la vida de esa persona, ¿verdad? Nos lleva entonces la segunda complicación, la segunda consecuencia al abuso de sustancias. El tercer problema que vamos a presentar va a ser dificultad para dormir, ese gran insomnio, ¿no? Que se está en la cama dando vueltas para aquí, para allá, con esa angustia, con esa desesperación, con ese miedo, con ese temor, ¿sí? Insomnio. El siguiente es que se van a presentar también problemas digestivos, especialmente intestinales, ¿verdad? Se va a presentar lo que se llama ese colon irritable, diarreas o estreñimientos que no se explican por qué. La razón es esa, esos estados de ansiedad que llevan a nuestro organismo a eliminar sustancias que pues nos van a afectar, van a alterar el funcionamiento armonioso fisiológico de nuestro cuerpo, ¿sí? La siguiente complicación que podemos presentar de la ansiedad es precisamente un dolor de cabeza que se vuelve crónico. Un dolor de cabeza que nos va a acompañar desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que, entre comillas, nos acostamos, porque también viene el insomnio, ¿verdad? Y ese dolor de cabeza precisamente se presenta por la falta de sueño, por la falta de descanso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luchar contra esa ansiedad. Pero ya les digo, no solos, porque no vamos a poder. Nuestra naturaleza humana nos va a inclinar a esta debilidad de la ansiedad. Pero si nos asimos fuertemente de la mano de Cristo, entonces sí lo vamos a lograr. Otra complicación que se va a presentar en nuestra vida es el aislamiento social. Porque de la ansiedad, por ejemplo, del perro en la calle, ¿no? Se va a convertir en un estado ansioso, en el caso de esta enfermedad, de no acercarnos a nadie o no dejar que se nos acerque nadie, ¿sí? Entonces nos empezamos a aislar. ¿Por qué? Porque empiezan los problemas de sudoración, los problemas de taquicardia, los problemas de la frecuencia respiratoria aumentada, ¿sí? Entonces, todo esto va a degenerar ¿en qué? ¿Va a terminar en qué? En problemas en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en nuestro ambiente familiar, ¿sí? Y esto nos va a llevar, pues, definitivamente a una mala calidad
de vida. Entonces, ya estamos viendo 8 complicaciones que se presentan en nuestra vida cuando no sabemos controlar ni manejar esos estados ansiosos en nuestra vida. Debemos saber, nosotros, amados hermanos, que una persona que sufre estos episodios, estas crisis de ansiedad, en un primer momento va a ser incapaz de identificarlos y se va a negar a aceptarlos. ¿Por qué? Porque sencillamente va a decir, es que tengo miedo. Y no es miedo, no es miedo, sino son crisis ansiosas, porque les repito, el miedo es por algo real, por algo cierto. En cambio, la ansiedad es una anticipación a algo que pudiera ocurrir. Ya les he mencionado el ejemplo de los perros, ¿verdad? El miedo es al tenerlo al animal enfrente, ¿sí? En cambio, el estado ansioso se presenta porque yo me imagino que me puedo encontrar con un perro, ¿sí? Ahora con esta enfermedad, con esto no les quiero decir que no hay que cuidarnos y que no hay que seguir tomando las medidas de seguridad, ¿sí? Sino que se exagera. ¿Por qué? Porque caemos en la ansiedad del temor a contagiarnos. Nuestro lavado de manos, nuestra doble mascarilla, nuestro distanciamiento social, ¿sí? Y la desinfección de las zonas en las que pues ha podido pasar alguna persona que pueda contagiar o que puede ser contagiante, ¿verdad? Entonces, mucha atención. El miedo es por algo real. En cambio, la ansiedad es por algo que puede presentarse. Amén. Hemos visto ya entonces muy escuetamente la parte humana, por decirlo así, de la ansiedad. Pero ahora nosotros vamos a ver espiritualmente, interiormente, hacia adentro de nosotros, cómo podemos vencer estos estados de ansiedad, estos estados, estas crisis que pueden degenerar inclusive en crisis de pánico. Que pueden degenerar, como les menciono, en crisis de pánico, ¿sí? Vamos a ver ahora, entonces, les repito, cómo podemos vencer, cómo podemos luchar en contra de este estado ansioso que puede presentarse en nuestra vida. Y que al principio, miren la astucia del enemigo, nosotros nos vamos a negar a aceptar que precisamente tenemos o vivimos esos estados ansiosos que inclusive nos pueden llevar a crisis de pánico, que como hemos mencionado hace un momento, pueden llevarnos a síntomas muy parecidos a los de un infarto al corazón, ¿verdad? Si tienen ustedes su Sagrada Escritura, les voy a invitar a que me acompañen al Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Mateo en el capítulo número 6. Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Evangelio de San Mateo capítulo 6, 25 al 34. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Es un poquito larga, pero vamos a ver cómo cada versículo nos va a ir ayudando en 5 pasos a vencer esta ansiedad. Nos van a ayudar a luchar en contra de estas crisis ansiosas. Sí, de aquí a un largo tiempo. Vamos a la palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¿Qué tienes si has dejado tu país para venir hasta acá? En mente, así es. Cierro, por favor, hermanos, apagar sus si amas, la amas para siempre. ¿Cuánto la amas? ¿Poco? No. ¿Mucho? ¿Mucho? ¿Demasiado? Ahora sí. Listo.
Vamos entonces a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Pues por todas esas cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos leído estos versículos, 9 versículos del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, y cómo describen claramente esos procesos ansiosos. No se preocupen, dice el evangelista, ¿sí? Miren a las aves, miren los lirios del campo. ¿Acaso ellas hilan? ¿Acaso ellas siembran? Y sin embargo, el Señor las alimenta y las viste. Y todavía compara el evangelista, ¿verdad? La narración del Señor. Ni siquiera Salomón, en todo su esplendor, se vistió como un lirio del campo. Ahí está la respuesta. Ahí están estos 5 pasos que vamos a mencionar en un momento para que nosotros podamos luchar, pero luchar certeramente, no dando golpes al aire, sino luchar certeramente contra el enemigo que pues ha puesto zancadilla con la ansiedad en nuestra vida y nos está haciendo retroceder, nos está haciendo cederle a él terreno. Pero a partir de esta noche, a partir de este momento, somos nosotros quienes en el nombre del Señor, tomados de su mano, de su diestra poderosa, los que vamos a avanzar recuperando todo lo que Él nos ha robado. ¿A través de qué? A través de la ansiedad. En las palabras de Jesucristo, entonces, en estos versículos que hemos compartido, nosotros vamos a encontrar 5 pasos, 5 principios, 5 consejos para poder vencer la ansiedad. Y les repito, al principio se nos va a hacer un poquito difícil, nos va a costar un poquito, sí, pero siguiendo, insistiendo, perseverando en recordar estos principios, en recordar la palabra de Dios para aplicar estos principios, entonces vamos a poder nosotros vencer estas crisis de ansiedad, estas crisis de pánico que pueden presentarse en nuestra vida. No nos dejemos vencer, no desmayemos. Circunstancias difíciles se van a presentar en nuestra vida de 1000 maneras, de 1000 modos. ¿Qué va a ser la diferencia entre la victoria y el fracaso?
nuestra manera de enfrentarlas. ¿Puede el dolor profundo venir a atormentarte, a tocar tu vida? Sí, puede hacerlo. ¿Puede el temor más intenso, puede el miedo más profundo provocarte esas crisis de pánico? Puede suceder. Pero lo que no podemos permitir es quedarnos en esas crisis, es quedarnos en ese lodo, en ese fango en el que nos introduce el enemigo, dejando nosotros que la ansiedad tome control de nuestra vida. Entonces, trasladémonos nuevamente a la palabra de Dios y vamos a encontrar en el versículo número 33 del capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, el primer consejo para poder vencer la ansiedad. ¿Cuál es ese primer consejo? Colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Dice el versículo 33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. ¿Cómo empieza diciendo este versículo 33? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios ya lo describe el profeta Isaías y pareciera una utopía, un sueño, una quimera, ¿no? Algo inalcanzable, que pasten juntos el león y el corderito. Que el niño introduzca su mano en la cueva, en la casa, en la madriguera de la serpiente. Que pasan juntos el tigre y el buey. Parece algo inalcanzable, algo imposible de lograr, pero es precisamente eso el reino de Dios, la paz, la concordia entre esos pensamientos opuestos, así como la mano del niño en la madriguera de una serpiente, así como que pasan juntos el león y el cordero. Pareciera imposible, pero si nosotros lo buscamos, lo vamos a lograr. Y su justicia. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Y es eso entonces lo que nos va a ayudar a poner en primer lugar de nuestra vida a ese Dios que ya les digo, ha dado la vida por nosotros. A ese Dios que todo lo puede cambiar si nosotros lo permitimos. Miren, pongan atención a las palabras que les estoy diciendo. Si nosotros lo permitimos, porque si yo no quiero, si yo me resisto, si yo insisto en mantenerme en esas crisis ansiosas, es como que le dijera a ese Dios todopoderoso que fue capaz de controlar, de doblegar, de domar, de domesticar, por decirlo así, al viento, a la tormenta, ¿no? Que fue capaz de ordenarle a esa legión de espíritus inmundos que salieran del hombre y se fueran a la piara de cerdos, le dijera, dame tus manos que las voy a atar porque yo no quiero. Si yo quiero salir de esto, entonces yo tengo que dar el primer paso y decirle, sí, Señor, yo quiero salir de aquí. Y decirle, sí, Señor, quiere decir entonces buscar su reino y colocarlo a Él en el primer lugar de mi vida. Quitar de mi corazón esos altares, a esos dioses falsos a los que he acogido en mi corazón. El dinero, las seguridades, mi bienestar, mi egoísmo muchas veces, la envidia, los celos. Entonces tengo que quitar de mi corazón todos esos dioses para colocar en ese lugar al Dios verdadero, a ese Dios que me va a ayudar a salir de esos estados ansiosos en los que muchas veces podemos caer. El reino de Dios es entonces hacer, decir y actuar como Dios quiere que digamos, que hagamos y que actuemos, ¿sí? Colocar a Dios en el primer lugar de mi vida quiere decir hacer, actuar y decir
lo que Dios quiere que diga, que haga y cómo actúe. Esa va a ser la manera, entonces, en que vamos a poder salir, en la que vamos a poder vencer esos estados ansiosos. Si nosotros ponemos toda nuestra confianza en ese Dios poderoso, entonces ya no vamos a depender de nuestras capacidades, que son limitadas. Ya no vamos a depender de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos, sino vamos a depender de ese Dios todopoderoso. Y únicamente así lo vamos a poner en el primer lugar de nuestra vida. Segundo consejo, el versículo número 25. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo discurriendo con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El segundo consejo, entonces, para poder vencer la ansiedad es tener y vivir con una actitud de fe frente a la vida. Una actitud de fe. ¿Y qué es tener fe? Es la certeza de recibir aquello que ni siquiera existe, que aún no se ve, pero por fe creo que lo voy a recibir. ¿Y qué es todo ello que vamos a recibir? Las promesas de Dios. A ver, ¿cuántas promesas de las Sagradas Escrituras conocemos o sabemos? Por sus llagas somos sanos, sobre su cruz llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades, el Señor es mi pastor, nada me falta, y les podría decir o mencionar quizá unas 30. Pero en las Sagradas Escrituras hay más de 3,000 promesas de bendición para nuestra vida. ¿Por qué perder el tiempo en angustiarse, en estar ansioso, en desesperarse, en darle cabida a esos pensamientos que al contrario más bien nos hunden, en lugar de darle cabida a la palabra de Dios? ¿Cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? Con la palabra, ¿sí? Y después de la última tentación, dice la palabra del Señor, que el enemigo lo dejó a Jesús. Satanás, el diablo, lo dejó a Jesús y ángeles acudieron a servirle. Eso mismo puede pasar en nuestra vida. Si nosotros, en lugar de decir, estoy enfermo, estoy triste, estoy solo, nadie me comprende, nadie me entiende, ¿qué voy a hacer? Estoy deprimido, no tengo con qué comer, no tengo con qué vestirme. En lugar de repetir, no tengo, no quiero, no puedo, no tengo, no quiero, no puedo, ya pareciera así como las mamás cuando arrullan a los recién nacidos, ¿no? Ay, duérmete niño, duérmete ya. Entonces, no tengo, no quiero, no puedo. Estamos arrullando todo eso que va en contra de la fe. A partir de ahora, sacarlo fuera. ¿Y qué es lo que voy a arrullar? ¿Qué es lo que voy a rumiar en mi interior, en mi corazón, en mi mente? La palabra de Dios. Con cada pensamiento negativo, con cada pensamiento que va en contra de la fe, yo lo voy a rebatir, lo voy a anular con una palabra buena que produce alegría. Estoy enfermo. Por las llagas de Cristo soy sano. Tengo problemas económicos. El Señor me va a proveer según sus riquezas en gloria. Tengo dificultades. No temas, porque aunque vaya por el valle más oscuro, tu vara y tu cayado me acompañan. Estoy sola, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y así, con cada pensamiento negativo que venga sobre tu vida, inmediatamente aplica la palabra de Dios. Y con esa palabra buena que produce alegría, entonces rebate, destierra, saca de tu mente y de tu corazón esos pensamientos y esos sentimientos que te oprimen, que te llevan
a esas crisis ansiosas. ¿Sí? El tercer consejo para vencer la ansiedad lo encontramos en el versículo número 32. Dice así la palabra del Señor. Pues por todas esas cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. ¿A qué está refiriéndose este versículo? Precisamente al vestido, a la comida. Y en el vestido y la comida, a todo lo demás que pudiéramos necesitar. ¿Qué dice la palabra del Señor en ese versículo número 32? Que por eso se afanan los paganos. Y ni tú, amada hermana, que me estás escuchando, ni yo somos paganos. Porque si estamos aquí, es porque creemos, es porque hemos recibido en nuestro corazón a ese Dios todopoderoso. Entonces, ¿por qué preocuparte? ¿Por qué ocuparte anticipadamente por la comida, por el vestido, por la enfermedad, por la muerte, por la soledad? ¿Por qué ocuparte antes por ello? El Señor, dice la palabra de Dios, sabe que necesitamos y por eso es que Él, como nuestro Padre, nos lo va a dar. Así como alimenta a las aves del campo, así como viste a los lirios del campo, con cuánta mayor razón no lo va a hacer con nosotros, que somos sus hijos. ¿Sí? Entonces, el tercer consejo para poder vencer la ansiedad es confiar, es creer con toda certeza, con toda seguridad de que Dios conoce mis necesidades. Antes de que yo le diga, Señor, necesito esto, Señor, me hace falta aquello, antes de que yo abra mis labios, el Señor de antemano conoce mis necesidades. Y si conoce mis necesidades, por la confianza que yo deposite en Él, por la fe con que yo me muestre delante de Él, entonces esas necesidades van a ser suplidas. Esa necesidad va a ser reemplazada por la providencia divina que va a venir a quitar esos estados ansiosos, esas crisis ansiosas. Amén. El cuarto consejo. El cuarto consejo lo encontramos en el mismo versículo número 33 con el que empezábamos este primer consejo, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se te van a dar por añadidura. Es decir, que si yo me ocupo de las cosas de Dios, Él se va a ocupar de las mías. ¿Y qué quiere decir ocuparse de las cosas de Dios? No quiere decir que me voy a ir a ingresar a un convento de clausura para ahí ocuparme de las cosas de Dios. No, no, no. Ocuparme de las cosas de Dios, ya lo mencionábamos hace un momento, quiere decir pensar, actuar y decir como Dios quiere. ¿Sí? Pensar, actuar y decir como Dios quiere que piense, que diga y que actúe. Y aquí viene lo importante, ¿verdad? Y vamos a empezar con algo que pues lamentablemente se ha hecho muy común, ¿no? La mentira. El Evangelio de San Juan dice que Satanás es padre de la mentira. Quiere decir que si yo miento, ¿en hija de quién me convierto? Ahí que quede la respuesta, ¿verdad? Pensar, actuar y decir como Dios quiere que piense, que diga y que actúe. Si no lo estoy haciendo así, aquí tenemos que hacer una evaluación de nuestra propia vida. Si no lo estoy haciendo así, entonces definitivamente voy a seguir cayendo en esas crisis de ansiedad que me van a llevar a situaciones más complejas, a situaciones más dolorosas, ¿verdad? Entonces, este cuarto consejo es creer
que Dios me va a proveer de todo lo necesario para cubrir mis necesidades. Termina diciendo el versículo número 33, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será dado por añadidura. Pensar, actuar y decir como Dios quiere que piense, quiere que diga y quiere que actúe. ¿Sí? Cada promesa del Señor, nuevamente, insisto y repito, cada promesa del Señor es un arma, ¿sí? Es como que fuera un camión blindado con su aparato ese para disparar las balas del cañón, para vencer esas crisis de ansiedad y para vencer cualquier ataque del enemigo. Cada promesa del Señor, entonces, es esa palabra con la que vamos a vencer al enemigo. Amén. El cuarto consejo, entonces, es creer que Dios va a proveer lo necesario para cubrir todas, no dice algunas, todas mis necesidades. Si no, volvamos a leer el versículo número 33 hacia el final. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas, no dice algunas, y todas esas cosas se os darán por añadidura. ¿A qué se está refiriendo? Al vestido y a la comida. Y en el vestido y en la comida están resumidas nuestras necesidades. Amén. El quinto consejo lo encontramos en el versículo número 34. Dice así la palabra del Señor. Así que no os preocupéis del mañana. No os preocupéis del mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. ¿Qué dice el versículo número 34? No os preocupéis del mañana. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que tenemos que evitar, tenemos que dejar esa mala costumbre de preocuparnos, preocuparnos, o es decir, ocuparnos antes de el mañana, de lo que va a suceder en el futuro. Nadie lo sabe. Sin ir muy lejos, esta noche, nadie sabe, nadie tiene la certeza total y absoluta de que mañana se va a levantar. Nadie lo sabe. Entonces, ¿para qué gastar energía? ¿Para qué desperdiciar o negarse a la alegría, a la felicidad de disfrutar este día? De gozar este día. En la presencia y con la certeza de que ese Dios amor está conmigo y que no me deja, que no me abandona en ninguna situación. Entonces cree, hermana, como dice la palabra de Dios. No te aflijas por el mañana. No te preocupes por el mañana, porque el mañana tiene sus propias preocupaciones y tú ya hoy quieres preocuparte, ¿verdad? Entonces, si hoy tienes una crisis de ansiedad en un estado, en una escala del 1 al 5 como 5, mañana ¿cómo será? Como 10 y pasado como 15, porque le va sumando, le va sumando, le va sumando, le va sumando. Deja el mañana déjaselo al Señor, ponlo más bien en sus manos. Yo no lo conozco, yo no sé qué va a pasar mañana, mas sé que abandonándome en tus manos, Señor, y creyendo y teniendo la certeza de que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, voy a poder esta noche descansar en paz. Voy a poder conciliar el sueño. Voy a poder apoyar mi cabeza en la almohada y descansar, Señor, porque sé que tú estás conmigo. Porque sé que eres tú, Señor, el que guía mis pasos, el que me tiene asido fuertemente con su diestra poderosa.
y a nada he de temer, de nada he de temer, porque tu vara y tu cayado me acompañan. Amén. No permitamos entonces que la ansiedad nos lleve a vivir preocupándonos, ¿no? Preocupándonos por lo que no tenemos. ¿Por qué te vas a preocupar por lo que no tienes? Disfruta más bien lo que tienes, ¿verdad? Mucha gente no goza, no disfruta de lo que tiene porque está preocupándose. Porque por decir algo, tienen una cama de 1,5 plazas. Ay, pero yo quisiera una cama de 2 plazas con un colchón de agua. Pero tienes una cama en donde dormir. ¿Cuántos hay que esta noche van a dormir debajo de un puente encima de cartones? ¿Por qué te preocupas? Disfruta lo que tienes, goza lo que tienes. Y como dice la palabra del Señor, todo lo demás te va a venir y te va a ser dado por añadidura. Recuerda algo muy importante en tu vida. Tú tienes de tu lado el poder más fuerte, el poder que es invencible, el poder que es inconmovible. Tienes al Dios Todopoderoso, al Creador de los confines de la tierra, sosteniéndote en la palma de su mano. Cada una de ustedes, mujeres, en algún momento ha tenido entre sus brazos a un bebé, sea un hijo, un sobrino, un nieto. Miren el rostro de esa criaturita en sus brazos. ¿Acaso tiene angustia? ¿Acaso tiene temor? No. Duerme plácidamente porque está confiado en esos brazos que lo sostienen. Porque está confiado en esos brazos, en que esos brazos que lo sostienen no lo van a dejar caer. No lo van a dejar sentir frío, no lo van a dejar sentir hambre. Así como ese niño se abandona en los brazos de una madre, así tú, amada hermana, a partir de esa noche y cada noche, me abandono en tus brazos, Señor. Me abandono en tus brazos, Señor. Quiero descansar en ti, quiero encontrar en ti ese mi lugar de reposo, en donde nada he de temer, en donde nada ni nadie puede tocarme, porque tú estás conmigo. Amén. Gloria al Señor, mis amadas hermanas. Vamos a entonces hacer ahora una pequeña oración pidiéndole al Señor que nos ayude a poder vencer estas crisis ansiosas, estos momentos que nos pueden llevar inclusive hasta el pánico, ¿verdad? Hasta el pánico que en todo momento, en cualquier momento, puede provocarnos inclusive síntomas de un infarto cardíaco. No lleguemos a esos extremos. No le permitamos al enemigo robarnos la bendición de la alegría. ¿Qué te roba la ansiedad? La alegría. ¿Qué te roba la ansiedad? La alegría. ¿Por qué? Porque te deprime. Y una persona deprimida es incapaz de sonreír. En medio de la circunstancia más difícil, en medio del dolor más intenso, una persona deprimida, una persona que le ha dado cabida a la ansiedad, es incapaz de sonreír. Aún con lágrimas en los ojos, aún con un dolor profundo en el corazón, una persona que se abandona en Dios es capaz de sonreír. Entonces, a partir de este momento, mis amadas hermanas, no dejemos que el enemigo nos robe. No dejemos que el enemigo haga mella en nuestra vida, sino al contrario, enfrentemos cada día con una sonrisa que la pinta el mejor de los artistas, Dios Todopoderoso. Ese Dios que fue capaz de crear ese girasol con esos colores, con esos matices, esos lirios del campo, esas aves en todas sus variedades, esos animales en el campo. Ese Dios pinta tu sonrisa cada día cuando tú te abandonas en Él y por Él. Amén.
Quiero invitarles, amadas hermanas, entonces, a que podamos tener un momento de oración, un momento en el que derramemos nuestro corazón en ese corazón que es amor, que es bondad y que es misericordia. En ese corazón que pues se dejó traspasar con una lanza para que nosotros podamos acceder a él. Amén. Vamos a, como dice Teresa de Jesús, ¿verdad? En ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que para orar hay que cerrar los ojos. Sin embargo, Santa Teresa nos aconseja que para precisamente evitar distraernos, lo cerremos, ¿sí? Ahí donde están entonces mis amadas hermanas, ahí donde se encuentran, quiero invitarles a que puedan cerrar sus ojos. Cierren sus ojos y digamos juntas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, Hijo de Dios, Redentor y Salvador del mundo. Espíritu Santo, don divino de lo alto, amor, unión perfecta entre el Padre y el Hijo, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, oh Santísima Trinidad, y ayúdanos. Ayúdanos a hacer esta oración con fe, con amor, y para mayor honra y gloria vuestra. Mamá María, pedimos también tu intercesión. Señora, tú que atravesaste tantos momentos difíciles, tantos momentos dolorosos, que inclusive, como te dijo el profeta Simeón, una espada de dolor atravesó tu corazón. Sin embargo, Señora, en cada momento difícil que te tocó que enfrentar, tú tenías la certeza de que la voluntad de ese Dios al que una vez le dijiste sí, hágase en mí según tu palabra. La voluntad de ese Dios es buena, perfecta y agradable. Y que todo cuanto permite en nuestra vida es por nuestro bien. Aun cuando hoy tu corazón se rasgue de dolor, aun cuando hoy tus ojos saquen lágrimas de dolor, de sufrimiento, lo que el Señor permite es por nuestro bien. Aunque no entiendas, aunque no comprendas, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y esa voluntad es que cada una de nosotras, a partir de esta noche, podamos vivir en su palabra. Podamos vivir haciendo nuestra cada una de sus promesas, pensando, hablando y actuando como Dios quiere que pensemos, que hablemos y que actuemos. A partir de esta noche, Señor, que cada pensamiento negativo, que cada pensamiento oscuro y perverso de culpa, de miedo, de angustia, de temor, que el enemigo ha sembrado en nuestra mente para hundirnos en la ansiedad, en la depresión y en la soledad. Cada uno de esos pensamientos, Señor, se ha expulsado en el nombre de Jesús. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y aceptando su voluntad, que es buena, perfecta y agradable,
Vas a ser entonces, amada hermana, capaz de quitar, de destruir todo altar que en tu corazón has levantado a esos ídolos. El dinero, tus pensamientos, la envidia, los celos. Que cada uno de esos altares ahora, en este momento, en el nombre de Jesús, sean destruidos y reducidos al polvo por el fuego de su espíritu, para que ocupe el primer lugar el Dios Todopoderoso que te ama y que te llama. Poniendo a Dios en el primer lugar, entonces tu vida empieza a cambiar. Y cree cada una de esas promesas que han sido escritas hace miles de años, pero han sido escritas para ti en esta noche. Promesas de bendición, promesas de vida, promesas de salud, promesas de bienestar, promesas de armonía, de paz, de confianza. Cada una de esas promesas son para ti. Solo reclámalas en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, cree que Él conoce tus necesidades. Antes incluso de que tú abras tus labios para decirle, Señor, me hace falta esto. Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que te hace falta. Él sabe lo que es necesario y bueno para ti. ¿Por qué has de angustiarte? Si Él conoce lo que necesitas. Y Él en su poder va a proveer para que esa tu necesidad sea suplida. Él va a mover los cielos para que esa tu necesidad pueda ser suplida. No te angusties por el mañana. El mañana, dice la palabra de Dios, tiene sus propias preocupaciones. No te dejes robar su bendición, angustiándote o ocupándote antes por el mañana. Deja todo en sus manos. Deja todo en sus manos. Y Él, cuya diestra poderosa te sostiene, te concederá aquello que necesitas. Eso que quizá por tanto tiempo has estado esperando y que inclusive habías perdido la esperanza y caíste en desilusión porque no podías ya recibirlo o no creías ya recibirlo. Cree que puedes hacerlo. Recibe paz y entra en ese lugar de reposo, entra en ese lugar de descanso, el seguro escondite, el alto refugio donde nada ni nadie puede tocarte y mucho menos hacerte daño. Entra en el corazón de Jesús, en ese corazón que se dejó traspasar, para que tú esta noche puedas tener acceso a Él y en Él dejarte inundar, dejarte bañar por ese manantial rico en misericordia. En ese manantial que te limpia, que te lava, que te purifica. En ese manantial que te hace nueva criatura. Recibe paz.
esa paz sobreabundante que el mundo no puede dar. En la presencia del Señor, en la presencia de tu Señor, tu corazón se aquieta. Ese corazón que antes latía aceleradamente, ese corazón que se desbordaba como caballos desbocados, ahora recibe paz y se aquieta. Y descansa. Descansa en sus brazos. Abandónate en sus brazos, cual bebé recién amamantado en los brazos de su madre. Quiero invitarte, hermana, a que puedas imaginarte en los brazos de Dios, junto a su pecho, su latido tranquilo y calmado te invita a la calma, a la paz, al sosiego. Y ese Dios que te ama acaricia tu cabello, limpia y seca las lágrimas de tus ojos, te sonríe y te dice: no temas, yo estoy contigo. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque en este momento ese corazón acelerado, esa mente apresurada, descansan en ti. Gracias, Señor, porque estos labios cerrados por la ansiedad, por la angustia, por el miedo y el temor, hoy se abren, Señor, para bendecirte y para alabarte, no para reclamarte, sino para decirte gracias, Señor. Gracias porque eres grande, porque eres bondadoso, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos provee. Gracias, Señor, porque eres tú nuestra paz. Gracias, muchas gracias, Señor. Con la certeza de tu presencia en nuestro corazón y en nuestra vida, hoy queremos, Señor, levantar nuestras manos y unirnos al coro de los ángeles, unirnos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para rendirte a ti el honor y la gloria que solo a ti te corresponde. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. María, eres Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.